En los derechos tenemos derechos negativos y en general esos son los que limitan al gobierno de quitarte algo que es tuyo. Entre ellos, por ejemplo, tu derecho a participar al gobierno, a tener opiniones y decirlas, comunicarlas. También está el derecho a la propiedad. Son cosas que el gobierno no te debe quitar arbitrariamente. Pero no es que no te lo puede quitar, te puede quitar la libertad. Si tú has robado, entonces, bueno, te metes en la cárcel, por ejemplo. Pero el gobierno sí te puede quitar algo tuyo. Tus impuestos es una forma de quitarte parte de lo que tú has producido, pero no es arbitrario. Bueno, puede ser arbitrario, pero en general, cuando está bien hecho, no es arbitrario. ¿Y qué se hace con ese dinero? Bueno, no solamente. Y estamos conversando con el arquitecto Miguel Herroz, autor de Estructuras para Crear Justicia, diseños o vanguardias del diseño constitucional. Y hablábamos un poco acerca de la libertad. Existe libertad positiva, libertad negativa. Hablamos un poco de cómo entender el concepto de libertad positiva antes del cambio. Jean-Pierre, Pierre-Joseph Proudhon propuso esta idea de que el gobierno y los estados de alguna forma limitan la libertad de los individuos. Lo que luego se volvió una moda, sobre todo muy, muy famosa, 80, 90, de la anarquía, que nada tiene que ver con la filosofía de Proudhon, pero marcaba, digamos, las pautas de ese anhelo, el anhelo profundo. O sea, ¿por qué existen gobiernos? ¿Por qué tiene que haber alguien que se encargue de tomar las riendas y decir lo que está bien y lo que está mal? Y por qué el hombre no se encarga, a través de la educación, a través de apelar a los buenos sentimientos, de poder coexistir correctamente. En el mundo ideal creo que eso sería, si en algún momento lo hubo, no lo sé, porque ni siquiera en el jardín del Edén, porque hasta en ese momento, en el relato bíblico, había una orden. O sea, había una orden, había normas. Y aún así, el ser humano desacató la orden y falló. Así que pareciera es lo correcto, el tener la libertad de escoger. Al final no pasa así. A ver, hablemos de la libertad negativa. Sí, bueno, es falta de interferencia arbitraria. No es que no pueda haber interferencia, pero no puede ser arbitraria. En los derechos tenemos derechos negativos y en general esos son los que limitan al gobierno de quitarte algo que es tuyo. Entre ellos, por ejemplo, tu derecho a participar al gobierno, a tener opiniones y decirlas, comunicarlas. También está el derecho a la propiedad. Son cosas que el gobierno no te debe quitar arbitrariamente. Pero no es que no te lo puede quitar, te puede quitar la libertad. Si tú has robado, entonces, bueno, te metes en la cárcel, por ejemplo. Pero el gobierno sí te puede quitar algo tuyo. Tus impuestos es una forma de quitarte parte de lo que tú has producido, pero no es arbitrario. Bueno, puede ser arbitrario, pero en general, cuando está bien hecho, no es arbitrario. ¿Y qué se hace con ese dinero? Bueno, no solamente cosas súper necesarias como seguridad, esto interna y externa, jurados, cortes para si tienes un pleito con otra persona, poder acudir a un supuestamente a un referí imparcial, pero también otras cosas que son, uno diría, derechos positivos, por ejemplo, a educación, a tener calles, porque al final del día, ¿qué importa tener libertad negativa, por ejemplo, de ser un agricultor exitoso si después no tienes una carretera al mercado? Bueno, necesitamos entonces darle no solamente la posibilidad de la persona de que no interfieran con su deseo de llegar a ser lo que sea, por ejemplo, un agricultor, pero también hay que darle ciertos, como sociedad, darnos, porque no es darle a él, es darnos a todos ciertos bienes que nos ayudan entonces a tener una, una ciudadanía inteligente o conocedora, tener sistemas de comunicación, viales de todo tipo, y eso es al final es algo que el gobierno o como sociedad vamos juntos y nos damos, pero no es un derecho. Muchas personas, y lo acabo de decir que es un derecho, pero no realmente es un derecho, es un objetivo positivo, un objetivo que todos nos unamos para darnos estas cosas que eh, no son negativas. No es que el gobierno nos está quitando algo como libertad, es nos está dando educación.
Pero no es un derecho, de nuevo, es un objetivo. Tenemos que sopesarlo con otras cosas. ¿Cuánto dinero como sociedad democrática queremos imponernos? ¿Cuántos impuestos queremos imponernos para tener suficiente dinero para poder educar? No es ilimitado, o para hacer calles, o para tantas otras cosas que queremos. Salud, por ejemplo. Bueno, hay que sopesar eso. Si fuera un derecho, no hay que sopesarlo. Entonces, cuando hablamos de libertad, hay que tener mucho cuidado que no estamos hablando de falta de interferencia, punto. Es falta de interferencia arbitraria. Se necesita un gobierno para entonces poder, como sociedad, darnos cierta cantidad de cosas que el libre comercio simplemente no va a poder proveer. Calles, por ejemplo, educación sí puede proveer, pero muchas personas, muchas familias simplemente no van a tener suficientes recursos para darle a sus hijos una educación de calidad. Entonces, bueno, hay que buscar otros métodos. Pero hay muchos métodos. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora están tratando con eso de dar los vouchers, de darle dinero a las familias para que ellos usen ese dinero, un voucher como una boleta, en los colegios privados. A ver si funciona o no. Pero de Justo vuelta, como la idea que propuso Milei en su momento en campaña presidencial, ¿no? Los famosos vouchers. Ahora, sí, vuelta y venimos a no otro aspecto. funciona. Estamos hablando, porque cuando tú dices ayudas, y sobre todo desde el punto de vista estatal, o sea, nos referimos a sociedad. O sea, estamos hablando de que esto aplica en sociedad y para eso debe haber un orden lógico, el que se encargue de hacer las cosas, de administrar. El beneficio debería trascender y llegar a todos, no voy a decir por igual, pero sí en igualdad de condiciones. O sea, que Sí, indistintamente, que no es igualdad lo de mismo. acceso, que cualquier persona tenga acceso que esté bajo. Por ejemplo, en los Estados Unidos tienen, el gobierno federal da mucha ayuda a los colegios, pero los colegios son entidades locales, son gobiernos locales, que normalmente tienen su propia junta electa, tienen sus propias, los más grandes tienen incluso sus propias estaciones de policía, es increíble, es un mini gobierno adentro del Estado. Pues bueno, le da ayuda a estos colegios, pero por igualdad. Por ejemplo, da ayuda para colegios que han tenido inundaciones. Entonces, cualquier colegio que ha tenido una inundación puede aplicar a estos bonos para tratar de conseguir dinero y reparar sus colegios que ha sido. Pero bueno, es entonces basado en necesidades. No es que lo da a Texas porque ellos son republicanos, eso sería arbitrario. Entonces, ¿tú cómo haces un sistema donde al final funcione de manera correcta, que no sea arbitrario, que sea realmente por necesidad, porque se lo merece ese colegio, porque realmente tuvo una inundación? No es que a 4 que tuvieron inundación sí y al quinto no le vamos a dar, ¿no? Si fueron 5, te tienes que repartir el dinero entre los 5, no entre los que me cayeron bien porque me dieron apoyo o porque son de mi parecer o mi raza o lo que sea. Y esa Ahora, es la parte difícil, ahora, que viene con la libertad. Hay claro. unos que piensan que es que él sea la persona buena, esa es libertad positiva. Crear un rey que tenga el suficiente poder, y otros que es la libertad negativa. ¿Tú cómo creas para que el que toma la decisión esa no sea, no pueda estar en una posición donde ninguno de los que tienen interés lo coercionen, lo puedan presionar? Y si realmente por cualquier una razón lo hace mal, entonces el que lo va a juzgar a él también sea igualmente imparcial. Y entonces pueda juzgar realmente basado en los hechos, no en decisiones afuera el- de la ley. Sí. Correcto. Ahora, Miguel, hay un aspecto en todo esto que es lo que principalmente me llama la atención. Tiene que ver con el énfasis que ponemos al tema, en que si lo correcto es esto, que lo correcto es lo demás. ¿Ok? Por supuesto, eso es debatible, ¿no? El tema ético, el de la moral y demás, el apelar a lo que es bueno, lo que es malo, pero pensemos un poco más allá, pensemos en los resultados deseados, o no deseados, sino aquellas cosas que no Que son tan llevan fáciles. A ver, y pongamos por ejemplo lo que tú decías de poner un rey. Llega un punto durante la Revolución Francesa, y motivada principalmente por los ilustrados, o ilustradores, que ponían entredicho muchas cuestiones que tenían que ver con el aspecto filosófico.
¿no? Y todas estas ideas que habían sido sepultadas durante siglos. Y la gente empieza a cuestionarse. Y surge la pregunta, ¿por qué el rey es rey? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué él toma todas las decisiones por nosotros? Y al final esto trajo consigo pues lo que ya sabemos. La, Y al final se va fragmentando la sociedad se fragmenta porque los discursos, pero también las discusiones, terminan siendo discusiones a ver, son superficiales porque no atacamos el problema de fondo. Lo que pienso cuando tú mencionas todo esto de la libertad positiva o negativa es que queremos al final, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos tener la oportunidad de desarrollarnos. No queremos estar discutiendo si me roban o no el dinero. O sea, lo que quisiéramos es ir a hacer nuestras funciones, regresar y saber que si quiero hacer algo, tengo toda la libertad de hacerlo y que todo marcha correctamente. el gran problema de la libertad negativa y los sistemas basados en la libertad negativa es que nunca van a prometer que va a haber paz o armonía, porque en un sistema basado en libertad negativa nunca va a haber paz y armonía, siempre va a haber grupos peleando por sus intereses personales. Y ese es el gran hechizo de la libertad positiva, de que te está prometiendo que vamos a vivir una sociedad donde todos nos queremos mutuamente, donde todos actuamos pensando en el prójimo y aquellos que piensan en sí mismo, entonces tienen algo mal. Y esa es la diferencia entre una sociedad liberal, bueno, con libertad negativa, de que yo tengo la libertad de usar lo mío para lo que me dé la gana y A ser ver, a ver, a motivado ver, por mi interés propio. a ver, Así, porque tiene que caerme bien todo el mundo, o sea, y porque ya ahí hay un condicionamiento y creo que nosotros tenemos que estar bueno, conscientes de que no a todo el mundo nos va a caer bien, pero eso no quiere decir que no pero podamos es sentarnos, peor. ajá, Porque lo que acabas de decir no es solamente que me caigan bien, es que tienen intereses adversos a los míos. Los banqueros y los deudores tienen intereses opuestos exactamente, hay y intereses. todos Entonces, van a estar empujando por sus intereses. entonces Los ahí es donde, agricultores y ajá. los industrialistas van a tener intereses Bueno, los opuestos. ambientalistas y aquellos que buscan el progreso económico, siempre va a haber puntos, a ver cómo se llega a esa sinergia en donde yo no tengo que obligarte a que tú pienses o hagas como yo, sino que al final los intereses se alineen y sean en beneficio de todos, no Pero es solamente que el que... nunca se van a alinear y ese es el problema, que siempre va a ser una pelea constante. Y el sistema americano de gobierno es eso, es un juego donde los diferentes equipos van y se pelean a todo meter y tienen que hacer transigir al final y sacan algo que no hace a nadie feliz, pero es más o menos lo que todos pueden vivir con. Pero ese sistema nadie pierde todo y nada gana todo, pero no es una decisión que se toma al día, son miles de decisiones y como en ni una decisión nadie pierde todo, así como nadie gana todo, pero se toman decisiones que todos pueden vivir con, en la suma al final es mucho, mucho mejor que un sistema como el francés después de la guerra de ellos contra ¿cómo es que le dicen? Eh, con los jacobinos y todo lo demás. La guerra de independencia de los Estados Unidos y los franceses con la Primera República ocurrió casi al mismo momento. Y los americanos se fueron por una idea de la libertad negativa. Los franceses fueron por una idea positiva. Y lo vemos entonces al final en lo que ocurrió. Los americanos todavía tienen ese sistema y lo han perfeccionado y los franceses terminaron con un emperador. Eh, Hay una manera de explicarlo, y es muy importante. Aquellos que estén interesados en el tema del constitucionalismo tienen que estudiar esto, Game Theory, Juego, teoría de juego. juego. Ajá. Sí, y Pollack es un profesor de Yale, tiene bastantes, yo creo que todas sus charlas las tiene en Yale, las tiene en el internet. Y sí, es bien difícil esa clase, pero realmente si tienen un interés en crecer como eh, y conocer cómo ver lo que está atrás de lo que estamos diciendo, es importantísimo tomar esta clase. Pero bueno, él da un ejemplo en su clase de una manada de leones. Entonces puede haber muchas manadas de leones y tú ves que en una funciona bien la manada y en otras todos se están comiendo mutuamente.
Y lo típico es decir, bueno, puede ser que una será la cultura de ellos o los personajes quienes están siendo miembros de la manada esa. Entonces él da este ejemplo. Imagínate que en la manada hay 5 leones. Está el rey león, que es enorme, y de ahí van bajando hasta el más cachorrito. Así que el más grande y el más cachorrito. El jefe, el rey león, se encuentra una cabra y se la quiere comer. Se la quiere comer toda. Y él sabe que si se la come toda, va a quedar en siesta, va a quedar passed out, como dicen los americanos. Pero ¿qué ocurre entonces? El segundo, el número 4, el más pequeño, el siguiente más pequeño a él, se lo va a poder comer a él. Así que me puedo comer la cabra y si me la cobro, y si me la como entonces, ¿qué va a pasar? Me van a comer a mí. Así que, y el segundo, en verdad el cuarto, pues el siguiente más pequeño dice, bueno, si se duerme el rey, yo me lo como, así yo termino de rey. Pero ¿qué pasa si yo me lo como? Voy a terminar también knockout, voy a terminar en siesta. Y el siguiente más pequeño entonces me va a comer a mí. Y el siguiente más pequeño, yo también quiero quedar como rey. Así que me lo como si puedo. Entonces la pregunta es, ¿puede o no puede comerse el rey león la cabra esta que se encontró? ¿Puede o no puede? Bueno, uno diría, si lo ves la matemática, mejor que no se la coma, porque si se lo come, se lo van a comer a él. Pero Game Theory te enseña a ver el problema de una manera un poco diferente. Si vamos de atrás para adelante, el número 5, que es el cachorrito, él se comería al número 2, bueno, número 2, al siguiente más grande que él, sí se lo comería. Así que el número 2, no se puede comer al número 3 y el número 3 se echa a dormir, porque el más cachorrito se lo comería a él. Así que el 3 sí se puede comer al número 4. Así que el número 4 no se puede comer al rey, al número 5, porque si se lo come, se lo va a comer el número 3. Así que el rey sí se puede comer la cabra. Ahora vemos, si fueran 4 leones nada más, el rey no se puede comer a la cabra o se lo comen a él. Si son 5, cualquier número impar sí se lo pueden comer. Así que vemos en esto de la política que de repente hay unos que se comen al rey y otros no se lo comen y no sabemos por qué. Pero Game Theory te enseña a ver el porqué atrás de la matemática que está atrás. Entonces uno dice que son malos y los otros sí son buenos, o la cultura, o la ciencia política y tratan de las diferentes... No, es que en uno hay 4 y en otro hay 5. Y en el que hay 5 sí te puedes comer a la cabra, el rey sí se la puede comer porque tú ves, el siguiente atrás tuyo no se lo puede comer o si no se lo comen a él y así vas. Y cuando son pares, como rey no te puedes comer nada, y entonces hay problema. No sé si se ha dado a explicar esto porque es un poco complicado, pero la idea es que para solucionar los problemas que tenemos hay que analizar en qué situación estás poniendo a la persona, no solamente si el rey es bueno o malo. Teoría del juego, o sea, el game theory es lo que me estás hablando. Estoy hablando de Game Theory. Exactamente. Y es uno de esos aspectos que te pone primero a tratar de romper esos sesgos, porque vivimos sesgados. Y si toda la vida se nos ha dicho, el problema es este. El problema es que tenemos la corrupción porque hemos elegido mal. Mira, ¿qué nos toca? ¿Esperar 5 años más? Y rifarnos las 5 años y que el status quo no cambie porque todo el tiempo elegimos mal y la culpa entonces es nuestra, ¿no? Porque estamos eligiendo mal. Y entonces, ¿cómo hacemos para cambiar? Y esa es la pregunta que tú pusiste al principio. ¿Qué uno hace para cambiar? Bueno, lo primero es ver el problema de manera diferente. Esto de libertad positiva es muy tentador porque es una manera fácil de ver el problema. Es gente buena y gente mala. Si ponemos a la gente buena, ellos van a hacerlo bien. La libertad negativa te dice cualquier persona que puede ser coercionada no es libre y no va a poder actuar en su interés propio, va a terminar actuando en el interés de quien sea, tiene control sobre su bienestar propio, porque no es libre. Así que así sea el presidente de Panamá. El presidente de Panamá tiene mucho poder, es casi como un rey, pero no es libre tampoco. Él no está sobre una nube volando, flotando y que él puede mandar como le dé la gana. Si él no paga favores,
va a perder apoyo, y si pierde apoyo va a caer. Así que él tiene que usar toda su autoridad para hacer los que están abajo de él, dándole apoyo, felices. Y bueno, y cuando tenga todo el poder de dar o quitar préstamos, puestos, casos, cargos, licitaciones, bueno, o sea, lo van a apoyar porque ya conocen que es el tipo de persona que está dispuesto a dar ese tipo de pago a los que lo han apoyado. Y si se vuelve muy loco, pues se lo vuelan. Es bien difícil cambiar o hacerlo bien. Claro, adentro de cualquier sistema va a haber personas que actúan peor y mejor. Pero tú vemos a Argentina, que tiene a Milei ahora mismo, está haciendo un muy buen trabajo con lo que es la economía. Pero si ves cómo ha cambiado la parte de corrupción, no ha cambiado. Sigue siendo igual de corrupta el gobierno de Milei, simplemente están gastando menos dinero ahora, así que hay menos para repartir, pero todavía los allegados no se meten en problemas con la ley, etcétera. Así que son temas diferentes de tú cómo solucionas el reto que tenemos. Y al final del día necesitamos abrir un poquito la mente. Eh, y me gustaría comenzar a hablar ya en los siguientes miércoles, meterle un poquito más a estas ideas de el game theory, pero hablando de cómo se solucionan los problemas ya directamente. Por ejemplo, que en Panamá gastan tanto dinero, el préstamo ya se está comiendo todos los ingresos del canal de Panamá. 2.5 billones, es una locura cómo llegamos a ese punto. Y en los lugares donde no tienen ese problema, ¿cómo lo han solucionado? Y no es esto, dándole como que adentro del cerebro de los políticos una visión hacia el futuro para proteger a los que no han nacido y que no tengan una deuda. No ha sido así. Y lo vemos en los estados de los Estados Unidos, que los que han hecho los cambios necesarios ya no tienen el problema, y los que han hecho los cambios, los que no han hecho los cambios estructurales todavía siguen con déficits, y el gobierno federal que no ha hecho los cambios sigue con unos déficits horribles. ¿Cuál es la matemática? ¿Cómo han organizado el poder adentro del gobierno para que les convenga no hacer no endeudarse y no endeudar a las futuras generaciones de ellos? Y el tema de la deuda termina traduciéndose en que hay menos recursos destinados para infraestructura, para inversión social, inversión también en áreas que podrían favorecer el ambiente para atracción de más inversión extranjera, que al final en un país que no tiene recursos naturales como para decir que estamos sobrados, y se ha dejado claro que la intención por lo menos de una gran parte de la población es que no exista la explotación de los recursos, ¿qué nos queda? Pues tendríamos que sentarnos y decir, bueno, con base en las necesidades y en el plan que tenemos como país, estructurar las normas que nos permitan desarrollarnos como país. Ahí hay un gran tema, y lo que planteabas hace un momento de lo complejo que es, creo que es lo que habría que traer sobre la mesa y entender que no es tan fácil como cambiemos, no, es como que cómo y qué hay que cambiar, y entender el por qué para entonces tener los resultados. Sí, que la gente es buena, que la gente es mala, eso va a pasar aquí, va a pasar en todas partes y va a seguir pasando porque parte de la naturaleza, imagínate. Jesús hizo todo perfecto y aún así lo crucificaron. Ahora, no se trata de ser buenos o malos, creo que aquí es cómo mejoramos todo para tener los resultados basándonos en las experiencias de otros que han tenido mejores resultados que nosotros aquí, por lo menos en nuestro país. Miguel, Bueno, pero ese pensamiento final, sí. sí, el pensamiento final hay que tener mucho cuidado con cómo vemos la libertad. Muchos sí ven que una persona que actúa basado en sus intereses personales está siendo una persona mala. Entonces, en ese sentido, necesitas libertad positiva para obligar a esa persona a que no actúe basado en sus intereses propios, sino los intereses de la sociedad. Es una forma de verlo, pero a la misma vez tenemos que recordar que sí, tú tienes una libertad
quiere decir que otra persona no tiene derecho a quitarte esa libertad. Y si otra persona tiene un derecho, quiere decir que tú no tienes una libertad. En otras palabras, si tú tienes un derecho a expresarte, otra persona no tiene la libertad de quitarte esa habilidad de expresarte. Tienes el derecho. Pero si otra persona dice que tiene el derecho a que le den de comer, significa que te puede quitar a ti. Si él tiene el derecho, tú no tienes libertad de hacerlo con tu comida lo que tú quieres. Él te la puede quitar. Son conceptos que al final, cuando se llevan a la política, en el aspecto de crecimiento personal, muy bien. Oye, yo debería querer dar lo mío al prójimo que lo necesita, pero cuando hablamos como sociedad, que te van a quitar lo tuyo, porque tú eres malo si piensas en ti mismo, entonces la única manera que te lo pueden quitar es si tienes suficiente poder, y es la concentración del poder para darle piernas a esa idea de la libertad positiva. Claro, y por otro lado está qué motivación habrá para poder salir y tratar de aportar al resto si al final todo me lo tienen que dar. Entonces no Y va al a haber... final, Sí. sí, las personas que abogan por eso realmente lo que quieren es poder al final. Y usan estas ideas de la libertad positiva que suenan tan bien y de derechos sociales que le dicen, suenan tan bien porque realmente lo que quieren al final es que se concentre el poder y ellos poder hacer lo que quieren como en Venezuela, Cuba, Nicaragua. Así que, bueno, hay que tener el ojo abierto y comenzar a hablar de estos temas más difíciles, pero si queremos realmente tener libertad y vivir con más de todo lo que deseamos al final, es importante meterle un poco de energía. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí un miércoles más acompañándonos en Relax, como siempre agradecido porque son conversaciones muy interesantes, amplias y muy profundas que miércoles a miércoles traemos sobre la mesa para analizar. Creo que lo que dejo y con lo que me voy es con la idea de que no somos dueños de la verdad, pero vale la pena sentarse y hacerse las preguntas para encontrar quizás una respuesta que, vamos, no es tan fácil de obtener. Miguel, será hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo hasta Houston. Y bueno, diseños, estructura para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional, es tu libro. Así que Así es. lectura obligada, ¿eh? Muchas gracias, hermano.